Influencer cobra 5 millones por una historia en Instagram. 15 millones por 15 segundos. ¿Realmente vale lo que cobran? Así que bienvenidos a Economía. Para idiotas. Bueno, hoy les vamos a hablar sobre un tema súper importante para nosotros los comunicadores sociales y periodistas. Los influencers, en su mayoría, pues han cogido como una tendencia de desligarse de la comunicación. Muchos comunicadores empezaron a estudiar comunicación y se fueron por la línea de ser influencers o manejar las redes sociales, que sí tiene mucho sentido, pero en verdad yo creo que no es a lo que se debe o a lo que se enfoca la comunicación como tal directamente. Eso hace parte de un montón de sesgos que hay alrededor de este oficio, esta disciplina, en donde podemos encontrar que muchas personas entran a estudiar comunicación, por ejemplo, y con la pretensión solamente de ser influencers, ser presentadores o presentadoras, y no se dan cuenta que detrás de una carrera como la comunicación puede haber mucho más que solo eso. Incluso yo siento que es algo muy controversial porque hoy en día, pues para nadie es un secreto que nosotros también podemos generar ingresos por medio de las redes sociales, creando una comunidad, creando contenido para cierto público específico. Sin embargo, pues personalmente siento que también es muy importante tener nosotros ese diploma de nuestra carrera profesional, puesto que tú obviamente aprendiendo algo empírico no va a ser lo mismo que tú estudiando en una universidad, aprendiendo cómo te puedes expresar, ya sea corporalmente, oralmente, cómo puedes compartir tus opiniones con las demás personas, e incluso a nosotros nos enseñan mucho en la carrera el tema de la responsabilidad social con el público, y muchas veces de pronto estas personas que no tienen esa formación profesional no lo entienden. Sí, no, igual es que pasa mucho como el tema de la responsabilidad que dices tú, pero en gran parte justamente hablas de generar ingresos como influencer, y es que el marketing de influencers no es un negocio pequeño, es una industria gigante en Colombia que tiene más de 320 millones de dólares en su negocio, y el 75% de las empresas relacionan o usan influencers para hacer marketing, lo cual es una empresa gigante, una industria gigante, lo que hace que mucha gente quiera ser parte de eso y quiera meterse a ser influencer sin ser comunicador. Pues el afán de hacer dinero muchas veces en un país como Colombia, que la economía y es tan fluctuante y es tan difícil conseguir trabajo, hace que mucha gente sin diplomas, sin ser profesionales, como en muchos otros trabajos, no solo en comunicación, sino en diseño, en muchos trabajos en general. Hay muchos trabajos en los que las personas sin ser profesionales hacen parte de eso, y es que es claro, pues una industria con tanto dinero que usted puede generar tanto solo por tener carisma y conseguir audiencia, es algo que mueve plata y hace que la gente que no tiene de pronto los recursos lo vean como forma atractiva y fácil de conseguir dinero. No, e incluso muchas veces pues nosotros aprendimos ciertas habilidades como, no sé, el tema de edición. Hoy en día eso está dando demasiado dinero, puesto que, no sé, una empresa te coge y dice, no, mira, es que tú eres una imagen UGC, tú eres influencer o ya tú tienes creada una comunidad, quiero que me hagas pauta con tal marca. Te doy la libertad de que me hagas el contenido que tú creas, o simplemente te mandan un brief diciéndote qué es lo que quieren para el video y te regalan, no te regalan, te dan un producto por un canje, o simplemente te dicen, te vamos a pagar esto, ¿te parece, no te parece? O cuéntanos si podemos negociar, dependiendo pues de tu habilidad, de lo que vean en tu portafolio, en tu feed, ya sea de Instagram, de TikTok, de las distintas redes sociales, lo cual tú puedes generar incluso muchos ingresos sin aún tener tu diploma profesional. Qué pena, ¿cuál es el nombre de esa modalidad en el tema de la creación de contenido? Creadores de contenido GC. Sí, eso. Sí, es que es muy interesante porque eso también de cierta manera deja ver que ya no necesariamente se tiene que tener una carrera profesional para poder ganar dinero en redes, es decir, las redes dan esa posibilidad a muchas personas. Por eso es que encontramos muchas veces influencers o creadores de contenido que viven de eso y no pasan de tener el bachillerato, por ejemplo. Tienen su canal, su red social, y ahí movilizan un montón de dinero, y además de eso movilizan pues gente con todo lo que dicen y hacen. No, y es que pues realmente
por ejemplo, desde que está la IA, hay unas opciones gigantes para las personas, no solo el hecho de crear guiones con IA y todo preguntándolo a la IA y decir como, ay no, quiero hacer una campaña de publicidad, una campaña, y la IA le saca una campaña basada pues muy superficial, porque al final hay que estudiarla para entender uno qué está haciendo. No es lo mismo uno querer manejar una empresa con la imagen y querer cambiar la imagen a uno llegar y sacar una campaña y ya, que lo haga con IA. Funciona al fin y al cabo y muchas empresas lo compran. Y también muchos creadores de contenido, o más bien, muchos comunicadores de empresas o gente que no es profesional pero está ejerciendo el papel de comunicación, hacen imágenes con IA, hacen todo lo que haría un ilustrador, que también es verdad un trabajo de ellos, y pues es parte de la evolución del humano avanzar a la tecnología, pero también eso le da las posibilidades a las personas que no son profesionales de hacer el trabajo, porque antes un comunicador también tenía que editar fotos, pues Photoshop. Yo creo que en gran parte todos los comunicadores aprendieron en algún punto de Photoshop de alguna manera. Sí. Es necesario, entonces, o el Canva por lo menos, y hacer imágenes y hacer cosas. Ahora hoy en día hay gente que pueden usarlo. Yo en estos días conocí una amiga que ella trabaja y maneja una marca y no sabía usar Canva, todo era con IA, y me pidió ayuda a usar Canva. Yo le expliqué y perdía, no sabía qué era, cómo era copiar y pegar, no sabía mover las cosas. Entonces al final es como esa experticia que se tiene uno ya después de haber estudiado, es muy distinta, pero igualmente la IA abre la posibilidad a las personas que no tienen la capacidad. No, incluso hoy en día hay muchas inteligencias artificiales basadas en, no sé, tú quieres hacer una infografía y simplemente le das un prompt y te la saca en cuestión de segundos. Antes a nosotros nos toca crear algo, formar algo, ya sea en plataformas con las que tú dices como Canva, Illustrator, todas estas plataformas que hay y que existen como herramientas para nosotros también como comunicadores. Y sobre lo que estaba diciendo mi compañero Simón, es que también, pues yo personalmente trabajo con esto de contenido UGC, pero yo también con las habilidades que aprendo en la carrera, pues eso es un beneficio y es también un plus para mí, porque claro, eso me permite a mí generar ingresos, pero por ejemplo, habilidades de edición ya las tengo. Si yo quiero crear un guión, no simplemente voy a la IA a crearme un guión, obviamente no voy a negar que sí la utilizo como una ayuda muy grande para mí, pero ya uno teniendo las bases que te dan los profesores, esas bases profesionales para tú poder redactar algo bien, para tú poder expresar algo bien, no se compara a lo que puede hacer una máquina. Aquí también puede entrar el tema de creatividad. Por ejemplo, nosotros a veces como comunicadores sociales tenemos bloqueos creativos, ¿o no? Ese momento sucede constantemente. Sí. Demasiado. Entonces supongamos que tenemos que hacer, no sé, un proyecto grande y a nosotros nos dan la libertad, nos dan un tema y te dan la libertad de hacer lo que tú quieras con tu equipo de trabajo, porque pues cabe recalcar que en comunicación la mayoría de trabajos son en equipo. Entonces está la persona que es el líder, la persona que esté en la parte de creatividad, la persona que esté en la parte de redacción, etcétera. Entonces ahí es cuando todos nos tenemos que sentar y tenemos que decir, ok, ¿qué es lo que vamos a hacer para este producto que nos están pidiendo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Claramente uno se ayuda de inteligencia artificial, pero cuando nosotros ya tenemos un tema definido, los argumentos que nosotros queremos decir y a lo que voy es que, por ejemplo, estas plataformas son de ayuda, efectivamente. Pero, por ejemplo, cuando tú vas a crear un contenido, si tú tienes que aparecer frente a una cámara, tienes que aprender a cómo expresarte, cómo hacerte llegar hacia el público específico que tú quieres. Sí, y no es lo mismo tener una idea y decirla y expresarla, que alguien le haya hecho la idea y tú expresarla. No Exacto. Es lo mismo. Pero cuando uno tiene la idea clara, uno se expresa y sale fluido. Claro, y se nota que uno domina el tema. Absolutamente, eso es verdad. Y, por ejemplo, para nadie es un secreto que obviamente hoy en día con el tema de pautas, con el tema de simplemente mostrar tu imagen, porque las empresas con lo del contenido UGC lo que hacen es que quieren coger a varias personas, varias imágenes de personas para promover su producto, para promocionarlo. Entonces ahora no es solamente el tema de que tú necesitas ser un influencer con tantos seguidores, no. Si una persona tiene cierta cantidad de seguidores o si una persona sabe desenvolverse bien en el medio, sabe editar, sabe ser creativo, vos puedes entrar sin tener un título profesional. Sí, es que, pues, por lo que tengo entendido también es que los UGC son, de hecho, canales o pues personas con un público pequeño. Sí. La idea es que tengan un público pequeño. Esa es la idea del UGC también, que no sea un público demasiado grande. Exacto. Igual cuando son muchos UGC, eso moviliza mucho el mercado por todo lo que genera cada UGC en su nicho de público. Pero hay una problemática grande, que es que el 60% de las empresas no saben
cuáles son los verdaderos influencers que funcionan. O sea, no saben reconocer cómo, pues, qué funciona o cómo funciona un influencer bien. No, e incluso a veces cometen errores como, no sé, por ejemplo, hay un influencer que está enfocado en deporte, pero hay una marca que quiere promocionar, me voy a inventar cualquier cosa, café, y cogen a ese influencer. Ok, tú también tienes que ver la línea de público por la que esa persona se está, ¿cómo decirlo? Desenvolviendo. Exacto, se está desenvolviendo. Obviamente, no sé, en algún momento uno puede unir el café con el deporte y puede salir una pauta muy buena, una promoción muy buena. Sí, claro. Aunque ahí también entra lo otro, que es que con esas comunidades pequeñas, muchas veces a ti las pautas que te ofrecen no son directamente de dinero, sino te vamos a hacer un canje, vamos a ver cómo nos va con tu imagen, vamos a ver cómo promocionas el producto, vamos a ver cuántas views tienes, si a la gente le gusta, no le gusta, para ahí sí empezar a hacer tu portafolio. Claro que si tú empiezas a crear por tu parte una comunidad es muy distinto, porque al ya tú tener una comunidad, ya tienes, por así decirlo, el beneficio exacto de yo poder decir, no, mira, es que la mayoría de ofertas que me están haciendo es con dinero. Entonces, a ese punto, yo hacer algo por canje tendría que ofrecerme más, por así decirlo. Sí, al final es el nuevo tipo de publicidad. Sí. Pues Sí. esa forma de vender de todas formas para mucha gente. Es una forma de vender que se adapta muy bien a las necesidades que hoy en día encontramos en los consumidores, ¿cierto? Porque se puede confiar más en lo que diga una persona que tal vez sea conocida de ese público, para ese público pequeño UGC, Claro. ¿cierto? Por ejemplo, acá nosotros con la compañera Sofía, es decir, yo confío más en ella que en una influencer X a la hora de promocionar, no sé, un champú. Y al igual, pues eso es como lo que más hace que los influencers crezcan también en gran medida, es como Sí, la cercanía al público. Esa Claro. confianza que generan. Claro, porque al final uno no es lo mismo decir, es que X persona, Cristiano Ronaldo me dijo que usara esos zapatos, pues sí, obvio. Pero un man que yo vea que haga de fútbol o deporte, los probé, chimba de guayos, cómodos, livianos, no, bueno, sí, son chimba de guayos. Entonces, claro, como que se debe mucho por ese rumbo, porque al final la imagen de poder de yo pago a esa gente para que haga publicidad también importa, Sí. pero ha cambiado mucho más no, yo tengo un montón de influencers que les hago eso, un montón de gente que le mando productos. Entonces se ve mucho con deportes, con guayos, con juegos, por ejemplo, también con videojuegos, que los videojuegos llegan y cogen gente que hace YouTube, stream, y les pagan para que jueguen el producto, porque si confían en el producto, como que pruébenlo, que les va a gustar, y les pago para que lo prueben, les va a gustar. No, claro, y estas personas pueden tener más veracidad en la forma de entregar su opinión hacia el público que un influencer. Sí, se da por hecho que, por ejemplo, hay personajes que pueden movilizar mucho dinero y solamente por esa capacidad que tienen como personaje de movilizar tanto dinero, tipo Messi, tipo Cristiano, o un actor o una actriz que estén pues en este momento moviendo, llevando, como por decirlo así, la dirigencia de todo lo que está sucediendo en este mercado. Entonces uno da por hecho que estas personas sí o sí van a hablar bien de un producto que están promocionando. Exactamente. Igual también hay mucha duda, pues, porque no todas las campañas funcionan. O sea, no todas las campañas de publicidad con influencers funcionan. Total. Y genera mucha duda a muchas empresas, pero también es verdad, no todas las campañas publicitarias en general funcionan. No, y lo bueno de tú empezar a tener de pronto tu portafolio, crear tu comunidad, es que a ti te empiezan a fichar ciertas marcas, como por ejemplo, no sé, si uno crea contenido de maquillaje, te pueden empezar a contactar ese tipo de marcas. No, mira, yo he visto el contenido que tú creas, te voy a dar esto por canje, o cuánto me cobras por hacerme, no sé, 3 videos, una historia. E incluso hay muchas marcas que a ti te dan la posibilidad y la libertad de tú tener la creatividad de, venga, voy a hacer esto, no voy a hacer esto, porque por ejemplo en mi caso, yo estoy trabajando con una marca en este momento y ellos lo que hacen es mandarme un brief y me dicen, mira, queremos que utilices esta colorimetría, queremos que tengas un vestuario tal, no sé, en un lugar que sea así, pero yo siempre les digo como una propuesta aparte, les digo, ok, tengo esta idea, la podemos hacer así, no la podemos hacer así, ¿les parece, no les parece? Ellos dicen como, tú eres la del contenido, tú eres la que sabe y aprende a manejar este tipo de cosas, hazlo. Y a uno le dan como esa libertad y eso en cierto modo es algo muy bacano porque obviamente yo apenas voy en 4º semestre de mi carrera, pero puedo estar generando ingresos con algo que me gusta e incluso con algo que también me puede sumar. Porque por ejemplo, con Simón en estos días nos tocó hacer un trabajo en equipo.
Y evidentemente, como les decía anteriormente, uno empieza a identificar las habilidades que tienen los integrantes del equipo. Entonces dicen como, ok, si tú eres editando, tú te vas a encargar de esto. Al fin y al cabo, obviamente mi equipo de trabajo me va a dar ideas, pero yo soy la que tengo que plasmar esas ideas. Y a partir de, no sé, todas las pautas que uno empieza a hacer, uno se empieza a desenvolver muy bien en este mundo, ya empiezo a tener más agilidad, ya empiezo a conocer más de todas las herramientas que nosotros tenemos. Como decía ahora Esteban, también las IAs de pronto que nos pueden ayudar a hacer una portada simplemente para un video, no sé, a crear infografías, a simplemente ya no tener que hacer una presentación en Canva, sino copiar y pegar, quiero que vaya esto y esto, y una IA te hace también esa presentación en segundos. En menos de 5 minutos. Uh-huh. Sí, no, es que pues da mucha libertad de crear al final. Claro. Pero al final lo que siempre paga y lo que siempre hace como la diferencia es la experticia. Sí. O sea, lo que hace que una persona tenga de pronto mejor ingreso, mejor pago, mejor crecimiento, así sea profesional o no, va a ser la experticia. Hay muchas empresas que contratan gente sin profesión porque son expertos en algo como tal. Sí. Y eso también pasa con los influencers. ¿Ahí qué vale más, la meritocracia o la experiencia? Es decir, meritocracia académica o la experiencia propia de vida. Sí, porque es que al final las dos son parte de experiencia, pero yo creo que al final uno como empresa que escoge, uno escoge lo que más se vea como con frutos. Al final alguien que sea profesional académicamente que se pueda evidenciar. No significa que sea el mejor tampoco siempre, entonces las empresas cogen como por cada rumbo. Total. Hablaba ahorita con Simón Pedro que estaba ahí, que por ejemplo tengo una amiga en común que es analista de datos senior, pues más que senior, lleva 15 años de analista de datos. Entonces tiene mucha experiencia, pero muchas empresas no la contratan porque es sobrecalificación. Al final la sobrecalificación saca gente de las empresas, es como tienen una alta probabilidad de renuncia. Y no les van a pagar más por estar sobrecalificados. Y además, y por eso es que tienen una alta probabilidad de renuncia. Entonces, claro, las empresas prefieren buscar muchas veces los juniors. Entonces es muy charro porque como si quiero experticia, quiero años de experiencia en Colombia, exigen por todas partes años de experiencia. Pero si doy mucha experiencia no me sirve. Y si es poca no me sirve. Entonces, ¿cuál es el punto intermedio? Total. E incluso en comunicación nosotros nos vamos dando cuenta a partir de las líneas de enfoque en cada semestre en que uno se empieza a desenvolver mejor. Por ejemplo, hay muchos compañeros de nosotros que al final de la carrera se van por la parte organizacional. Hay otros que dicen, no, definitivamente con esto no pude, quiero irme por la parte audiovisual, por la parte de radio, por este tipo de cosas. Entonces, claro, ahí va lo que dice Esteban. Las empresas también buscan, ok, tú tienes un título profesional, pero ¿cuál es la habilidad en la que vos más te destacas para poder desenvolverte en la empresa? Sí, eso pasa en todas las carreras. Por ejemplo, Total. Muchos ingenieros aeronáuticos de la universidad terminan moviendo cajas en el aeropuerto en vez de trabajar como ingenieros. Eso sí es verdad. Y es como, pero yo no estudié para eso, y mucha gente que le gusta la ingeniería como tal. Claro. Entonces también es como ver en qué parte del campo te puedes especializar. Es como, por ejemplo, yo sé que yo quiero ser reportero de conflicto, yo quiero manejar conflicto armado y hablar de eso, pero sé que en Colombia es complicado ser bien remunerado en cuanto a eso, porque el conflicto armado en Colombia es mucho. Como un berraco. Pero además de peligroso, es muy mal remunerado. Entonces yo sé que para ser reportero de conflicto, reportero gráfico, tengo que irme para Europa y buscar Ucrania, en Medio Oriente y por allá, que son donde funciona, por ejemplo, con la BBC y todo. Entonces uno tiene que tener también como claro hacia dónde se dirigen. No solo el público objetivo, pues uno sabe, pues las empresas saber a qué público objetivo se dirigen, sino que uno como profesional saber a quién también le ofrecerle eso, cuál es el público objetivo de uno. Sí. No es lo mismo, yo manejo redes sociales de belleza y de repente como manejo redes sociales de belleza voy a manejar una de deporte. No, pues no sé de deporte. Ahí está. Público objetivo. Claro. Obviamente todo eso está atado a unos problemas económicos que hay en el país en este momento, ¿cierto? En donde la inflación está por los cielos, el desempleo, según cuentas del DANE, pues bajó. La tasa de desempleo. La tasa de desempleo bajó, el Producto Interno Bruto se estancó, entonces son cuestiones que también afectan mucho eso a la hora Aventuras de... extrañas pues en este momento. Sí, exactamente. Que afectan las decisiones en los empresarios para mirar a ver si van a contratar o no a las personas. Sí, no, es que igual es eso, al final es escasez. O sea, por Sí. eso una persona que edite videos bien y como quiere cierta empresa puede ganar más que un profesional de otra empresa, porque Claro. es menos la gente que puede ofrecer ese producto y es escasez. Entonces voy por el que mejor me paga. Al final Exactamente. puedo producir 5 videos a la semana. Estamos viendo ¿cómo se llama el límite? El límite de producción, el límite de... Eso, pues estamos viendo el límite. Al final puedo hacer 5 videos a la semana. Y de los 5 videos hay 10 empresas que quieren trabajar conmigo.
voy por las 5 que mejor me paguen. Total. Claro. Entonces, por eso se suben como esos salarios así tan altos, y la gente que de pronto estudia comunicación y van a impedir y gana un salario, no es igual de remunerada, porque no lo están buscando por el Pues que coso. también cómo se va a exigir el tema de esa remuneración cuando hay muchas personas que no tienen idea de lo que hace un comunicador. Entonces, cómo con tranquilidad van a hacer un pago de, por ejemplo, un salario mínimo o más, cuando no tienen ni idea de lo que es un comunicador? Total. Y es que Total. eso pasa mucho. Uy. Eso pasa mucho. Mira que estoy justamente trabajando en este momento en una parroquia, y ellos quedaron impactados porque pues en la parroquia nos dimos cuenta que hay un gran problema con las iglesias en general, y es que la gente y los jóvenes ya tienen un rechazo directamente a la parroquia. Y ellos pues no estaban viendo el problema como tal, es como, sí es la realidad y punto. Yo dije, no, hay que cambiar la idea, pero ¿cómo? Yo, pues es que eso es lo que hace un comunicador, cambiar la imagen y lo que se ve de las cosas. Entonces le dije, vamos a cambiar el concepto de la iglesia desde acá, vamos a hacer que la iglesia no sea solo iglesia y religión, que es lo que significa, lo doctrinario, sino que también, la iglesia es un lugar histórico, un lugar de unión, un lugar de, pues que no solo llegar y, no, es que sí la iglesia, no, marica, acá la iglesia fue parte histórica de San Javier, la iglesia ayudó gente, la iglesia tiene mucha memoria y mucho recuerdo de violencia de uno y otro. Al final fue un momento histórico, pues una parte histórica de San Javier, claro, y de Medellín. ¿Por qué no representarla de esa forma? Al final la gente joven de pronto tiene más cercanía, es decir, como, parce, esa gente tiene interés en lo social, en el impacto, no en solo dar mercados y solo rezar, sino una responsabilidad social. Es decir, como somos un culto que mueve mucha gente, podemos hacer que sea una responsabilidad social y transmitir como ese conocimiento y como esa educación a mucha gente, que sepa cómo fue el barrio, que hizo parte del barrio, cómo creció, y eso es un comunicador, cambiar la imagen desde la misma realidad de la empresa. E incluso uno se forma para tener ese conocimiento el día que uno quiera trabajar en, por ejemplo, en lo que tú estás diciendo. Uno tiene que tener el conocimiento de la historia del lugar, uno tiene que aprender a dominar el tema, que no solamente sea como, sí, el nombre, o vamos a trabajar en esto, le voy a hacer contenido de esto. Ven, ¿de qué te están hablando? ¿De qué empresa te están hablando? ¿De qué organización te están hablando? Nosotros en comunicación también trabajamos con muchas organizaciones, nos enseñan, e incluso en cada semestre hay cierto tema específico, conocer el mundo. ¿Cuáles son los otros? Está conocer el mundo, leer el mundo, no sé cuál más. Describir el mundo. Describir el mundo. Sí. Entonces nos empiezan a dar como todas esas herramientas para que simplemente no sea como tú vas a trabajar y ya. No, tú tienes que aprender a conocer, tú tienes que aprender a ver qué es lo que tú le estás dejando a la otra persona y qué puedes aprender también de esa persona. Sí, así como comunicador social, y el impacto social es entender todo de lo social. Y por eso es gran importancia pues manejar lo económico y saber lo que afecta en lo económico, muchas cosas, porque uno como comunicador entender no solo cómo se mueve el mercado, sino a qué personas se afecta del mercado. Exacto. Y todo ese manejo. Y con lo que decía antes también, yo he visto muchos comunicadores que los contratan para hacer cambio de diseño de marca, como, sí quiero cambiar el logo. Un comunicador, eso es un trabajo de un diseñador gráfico que entiende por qué lo hace. Claro. Un comunicador te puede cambiar el mensaje, la idea, el logo, lo que transmite. Repensarse las narrativas, lo que transmite. Exacto. Las narrativas. Esa es la palabra. Bien. Esa es la palabra que define un comunicador, manejar las narrativas. Sí. Porque eso es lo que hacemos nosotros, al final, narrar el mundo, pues como resumiendo lo que vimos, narrar el mundo. No, e incluso hoy en día mucha gente, pues por ejemplo, el círculo social en el que nosotros nos desenvolvemos ahora, mis amigos a veces me molestan mucho a mí porque dicen, en comunicación, ¿allá qué hacen? Pues nosotros, no sé, nos tardamos 1000 horas tratando de resolver un problema matemático. Venga, ustedes no se dan cuenta que nosotros también editando, matándonos la cabeza haciendo un guión, haciendo un ensayo, queriendo transmitir bien una idea, uno se puede demorar las mismas horas que un ingeniero se puede demorar haciendo un problema matemático. O sea, no se trata como de desmeritar otra carrera, sino de simplemente saber el peso y las funciones de cada carrera. Muchas veces, cuando a ti te hacen una entrevista en una empresa, gana más la persona que se sepa expresar y que tenga esas habilidades de narrativa, de expresar su idea, de saber qué es lo que yo quiero decir. Exacto, de generar confianza, que una persona que sea muy inteligente y sepa exactamente cómo se pueda llevar a cabo todo, pero simplemente no sea capaz de expresar su opinión, ahí siempre va a ganar la otra persona. Sí, ¿no? Y es que también es algo peculiar de la comunicación, es que pues se cree que solo es decir cosas, y pues se puede decir y se puede expresar muy bien. Sí, pero hay muchos formatos y muchos pero géneros. Desde formato y género hasta las formas de explicar las cosas, porque es que no es lo mismo que pues una persona que no sea comunicadora expresa algo a uno que ya vio semiología,
ya vio hermenéutica y vio todo lo que suma eso, pues para los que no sepan de pronto que semiología o hermenéutica, ¿qué pasó? Todo lo que fuma. Todo lo que fuma, perdón. Todo lo que suma eso, al final es eso. Pues que la semiología es entender el significado de las cosas y la hermenéutica, pues el significado de las palabras o el razonamiento de las palabras. Sí. La hermenéutica, el simbolismo de las cosas. Desde ese punto podemos transmitir una cantidad de cosas de forma distinta. Y sí, o sea, es comunicar, pero es que comunicar es sumamente difícil porque al final comunicar genera guerras, salva guerras. Total, los debates que se forman a veces cuando uno expresa su opinión, por eso es que a nosotros también nos enseñan en una materia que se llama contexto jurídico, cosas de los artículos de la Constitución, y tú tienes que tener responsabilidad social, si tú vas a transmitir, no sé, una noticia o algo que pasó, rectifica la información que tú vas a transmitir, veracidad, todos estos temas nos los enseñan a nosotros en la carrera. E incluso yo diría que es la base y es algo muy importante porque siempre nos enseñan a poner primero lo humano que simplemente ser profesionales. Uno puede ser un muy buen profesional, pero si uno no es una buena persona, ¿hay qué? Y, por ejemplo, para el tema de la macroeconomía, ¿cómo podría entonces este problema del que estamos hablando de influencers versus comunicadores, cómo podría afectar eso? Porque yo estoy seguro que todos los profesionales en comunicación declaran renta a partir, por ejemplo, de su trabajo, ¿cierto? Pero hay influencers que sí, los dineros que de sus páginas, de sus redes, entran por otro lado, tal vez no haya la posibilidad de que puedan registrar eso, entonces no declaran tanta renta. De hecho pasa mucho con muchos influencers que tienen un montón de casos de lavado de activos e ingresos ilícitos, pasa mucho. Y usted de hecho ya hay arrestados en varias ocasiones en varios países por eso. Y es como, pues, ¿cómo justificas eso? O por ejemplo el problema que tuvo Jefferson Coya de como 3 años con ¿cómo es? Con el DAN. La DIAN. Con la DIAN, eso, perdón. Sí, con la DIAN. Con la DIAN por el tema de impuestos. O sea, ese problema que tuvo tan gigante y ese güiro que se fue a ir a África 1 año todo loco por pelear con ellos. Y esas cosas, pues, al final es muy duro regular eso porque son ingresos que no se pueden justificar. Y justamente eso pasa. Muchas empresas tampoco saben lo que están pagando. Exacto. O cómo justificar lo que están pagando porque llegan y pagan a un influencer. Y es como, pues, que estamos pagando en verdad a un influencer, pero que la gente, la historia, qué impacto, qué esperamos. Y es lo que muchas empresas de pronto no conocen qué es lo que quieren hacer. Y más bien el hecho de, perdón ahí, tranquilo, el hecho de comunicarse, pues, o coger un influencer, debe ser más bien una decisión del comunicador de la empresa, no de la empresa buscando un comunicador. Del equipo de comunicaciones, porque incluso uno como comunicador, a veces, yo diría que ahí está como el debate central entre influencers versus comunicadores, como que, ¿cuál es el valor que le están dando a mi trabajo? Yo a ti te estoy respondiendo por lo que tú me estás pidiendo, pero si llega una persona que, bueno, con esto no quiero decir que la mayoría de influencers pues no sean profesionales, porque hay muchos que sí lo son, pero puede llegar una persona que no tenga tu mismo título profesional, pero tiene una habilidad que probablemente tú no tienes y puede generar un ingreso mayor al que tú tienes teniendo un diploma, y ahí es cuando uno dice, ok, ¿cuál es el valor de mi trabajo? ¿O cómo hago yo para superarme? Pero también entra esa etapa de la tasa de desempleo, o por ejemplo nosotros que al graduarnos, hacemos las prácticas y empezamos a buscar una empresa. Sabemos que inicialmente, ¿qué es lo que pasa cuando a ti te dicen, no, es que estoy buscando una persona que tenga experiencia? Sí, claro, buscan una persona con 4 años de experiencia recién graduada y con prácticas nada más. Total. El chiste se cuenta solo. Entonces es muy difícil, no solamente en temas laborales, sino en temas generales. Es decir, se incrementó, la cantidad de jóvenes que no se están pudiendo ir de sus hogares desde muy temprana edad, como antes se podía, sino que se quedan hasta cierta edad en la casa de los padres manteniéndose, ¿sí? Porque la capacidad económica que han podido obtener no les da para responder a lo que puede ser el vivir pues independiente. Sí, al final eso, el salario digno, como le llaman a algunos lados, y ese debate de ese salario no genera eso, pues el tema de cómo la inflación ha generado unos costos tan altos en algunas cosas y cómo aumenta el precio de la vivienda constantemente. Tanto que es una inversión, o sea, la vivienda es una inversión. Tú pagas una casa para que años después ganes más plata por esa casa. Y pues es una inversión al final.
cuesta más conseguir un apartamento que antes valía 80, 90 millones de pesos, hoy vale 230 millones de pesos, 300 millones de pesos, y uno como paga eso ya como alguien recién graduado, toca esperar y toca aguantar, y por eso en Colombia las casas son compartidas y son muy Sí, claro, se necesita roomies. Sí, incluso acá en Medellín se ha visto últimamente mucho el tema de la gentrificación. Obviamente eso también va a subir el valor de los precios del arriendo. No sé, por ejemplo, muchos compañeros foráneos que nosotros tenemos en la universidad están en una casa con roomies. Simplemente se ayudan entre todos también, porque la parte económica no es algo tan fácil para un estudiante que simplemente quiera llevar a cabo su carrera en otra ciudad. Pero venga, es que no es solamente yo venir a estudiar, es yo también tener que dormir, tener que comer, tener un techo, tener vida social. Sí, eso pues lo ven como cositas pequeñas, pero es importante. Es súper importante. Claro, sí, no, pues vivir en China encerrados en un cuarto toda la vida y deprimirse y tirarse de un balcón como pasa con muchos chinos. Que eso no, pues suena muy explícito, pero sí tienes razón. Es la realidad. O sea, usted coge a los chinos y pues y en Asia los índices de suicidio son gigantes, es porque les toca vivir así. Son poca la vida social que tienen, y trabaje y duerma y sobreviva, porque no es vida, sobreviva, y es eso. Es muy difícil vivir así, tener una vida y mantenerla así, ¿no? Y en Colombia cada vez vamos como más para ese lado. Sí. Como cada vez es más complicado ajustar eso. O sea, y eso que en Colombia se vive muy bien, hay países en los que es más difícil. Y ahí sí la macroeconomía, es que también al final el capitalismo llega hasta ese punto en el que colapsa y pues y lo absorbe todo, colapsa y vuelve y empieza, colapsa y vuelve y empieza, y son ciclos del capitalismo, y estamos cerca de un colapso, siento yo, del capitalismo en ese momento. Claro, e incluso por ejemplo nosotros como universitarios muchas veces queremos hacer un intercambio en otro país. Entonces sabemos que el semestre se paga en la universidad y tú puedes ir a conocer otra cultura, tú puedes ir a tener relaciones sociales con más gente de otros lados, también a pasear, a saber cómo se lleva a saber cómo se lleva a cabo tu carrera, pero en otro lugar. Y es algo muy interesante porque claramente un intercambio no se puede hacer de un día para otro. Pues yo personalmente, si quiero hacer uno, me tengo que sentar con mis papás y decir, ok, me quiero ir a tal lado. La universidad ya nos hizo una conferencia que tenemos convenio con universidades en tales países en los que puedo llevar a cabo también ciertas materias, conocer estas materias en estos países, también obviamente pasear, uno darse a conocer, porque eso es lo más importante, incluso yo creo que en nuestra carrera, darnos a conocer en este mundo, porque tú nunca sabes si a ti te salga una oportunidad laboral en ese lugar o en ese país en el que hiciste tu intercambio. Pero claro, ahí no solamente es, ok, sí, quiero ir a vivir otra experiencia. No, entra de nuevo la parte económica. Ok, hija, tú te quieres ir a vivir otra experiencia, pero ¿dónde te vas a quedar? ¿Con quiénes te vas a quedar? También tenemos que tener ese sustento, ya sea mensual o pues si tú vas a hacer un intercambio de un semestre, tienes que tener ese sustento de comida, de vivienda, tienes que aprender a... No sé, pues obviamente no solamente es desayuno, almuerzo y comida, aunque a veces es lo que hay sí, claro. Y toca, pero no sé, uno de pronto se antoja de cosas por allá y obviamente no es la misma economía que acá en Colombia, pues hay lugares a los que son más caros, hay otros en los que claro, son y ahí más vemos gran parte de la fuerza de la moneda y el cambio monetario. Es muy grande. Cómo afecta en exactamente eso, no es lo mismo pagar $10 a pagar, bueno, o 10 euros a pagar 10.000 pesos. 10.000 pesos claro. son 2 euros, son 2 euros con claro. 5 centavos, ni queda, son 2 euros con un céntimo. Uh-huh. En cambio 10 euros son 70, ¿qué es? 50.000 pesos. Sí, 47.000 pesos en ese momento, 10 euros. No, e incluso por eso justamente es un plan que uno lleva a largo plazo. Si yo digo yo quiero hacer un intercambio, yo no digo que quiera hacer el intercambio el día de mañana, no, a ver, yo tengo que decir, ok, lo voy a hacer dentro de 2 años, cuando esté en tal semestre, para ver tales materias, porque yo ya sé que voy a tener mi parte de ahorro. Hay muchas personas que incluso cuando nosotros tenemos que hacer proyectos que son grandes, que son, no sé, ferias en la universidad en las que tenemos que, por ejemplo, los de quinto semestre, este año les tocó hacer una feria enfocada en la parte organizacional y obviamente les tocaba... De las marcas. Exacto, les tocaba buscar la organización, les tocaba también meterle plata al stand. Son inversiones. Exacto, son inversiones que uno tiene que hacer e incluso... Hemos hablado con muchos compañeros de este semestre y nos dicen
desde ahora como, hey, vayan buscando organización, porque no es lo mismo la misma accesibilidad que tú tienes de ir a una organización y decir, ay, mira, quiero averiguar esto y que todas las personas te aparezcan de la nada. No, ahí es cuando vos tenés que entrar a investigar. Eso me pasó a mí, yo hice proyecto con el Arbi, un proyecto, una chimba, de una idea muy buena, lo presentamos, los manes dispuestos y a la hora de trabajar no apareció ninguno. Ocupados, entonces al final no hubo ningún proyecto y entendieron los profesores, chimba de taza. Al final los profesores entendieron eso, fue como, muy difícil. Pero es eso, al final es inversión, o sea, viajar al extranjero y hacer un intercambio. Un intercambio, estudiar en el extranjero. E incluso, por ejemplo, con lo de los stands que nos toca hacer a nosotros con estas organizaciones, es lo mismo, porque tú también le tienes que meter plata a tu stand. Obviamente uno hace cosas manuales, pero si estamos llevando a cabo una empresa o una organización, ¿qué es lo que nosotros queremos expresar? Y cómo lo vamos a llevar a cabo, también toca invertir, no sé, en la parte de decoración del stand, de esa experiencia inmersiva, por así decirlo, dependiendo de la línea de enfoque que tú le vayas a dar a tu organización. Mala mía. Ahí sí. Bueno. Pues sí, como tal, al fin y al cabo, todo se resume en economía, siempre. Claro, pues recordemos que la economía pues es el arte de gestionar los recursos, tanto la escasez. La escasez de los recursos. Uh-huh. Entonces, por eso es importante que la economía sepa ante cualquier tipo de evento que suceda, poder movilizarse, poder atajar, poder estructurar una solución o al menos una posible solución a la problemática pues que esté tratando. Es el trabajo de los economistas, tratar de entender eso, porque al final la economía es un funcionamiento social muy, pues para nosotros que no somos economistas, aunque hemos visto cosas de economía, y estamos un poquito ilustrados por el tema gracias a Elkin, profesor. Pues no es lo mismo para nosotros que para el máster, que para un profesor o una persona profesional en economía, que claro, le entiende más a lo que fluctúa. Uno de pronto comprende y se imagina cosas y uno, es que conflicto aquí, vamos a mover el petróleo aquí, significa esto, uno entenderá esas cosas básicas. Pero al final, cuando uno entiende el tema de la escasez, los límites de la escasez, los límites de producción y todo lo que afecta al mercado, no solamente en el área de marketing y publicidad, que es la otra carrera con la que nosotros compartimos la clase, sino también en comunicación nos afecta demasiado. Sí, es que afecta, por ejemplo, yo ayer hablaba con unos amigos sobre el tema, por ejemplo, de viajar. Entonces ahorita en el año viene el concierto de BTS y eso va a movilizar un montón de gente, y en este momento la gasolina en Colombia está súper cara, entonces eso va a poner mucho más caros los tiquetes de avión. Entonces digamos que así usted no quiera, eso definitivamente establece un patrón y pone una problemática en la mesa. Es decir, muchas personas van a querer comprar sus boletos de avión para BTS. No, justo esto me pasó eso a mí. Compré tiquetes para Holanda y me tocó justo en el conflicto de Irán, la gasolina altísima, 4 millones de pesos del tiquete de ida y 4 millones de pesos del tiquete de vuelta. Y el problema es que hace 2 días Irán abrió otra vez el estrecho del Golfo. El estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz. Pues es parte del Golfo Pérsico, ¿cierto? Sí, entonces está en todo lo correcto. Ajá. Y al final bajó 13% el precio del petróleo. Yo le dije a los compañeros míos de equipo que vamos a viajar, aparte iban a comprar tiquetes pendientes, que acaba de bajar el petróleo un montón. Y me metí y ya valía 1.500.000 pesos menos el tiquete. Yo, pero bueno, y es lo que pasa. O sea, al final la gasolina en Colombia está cara y pues acá está porque es un crudo muy distinto en el que se maneja. No, por ejemplo, la controversia que ocurrió con el concierto de Bad Bunny, con los Airbnb. O sea, ya mucha gente había comprado su boleta, pero cuando vemos,
todo está lleno, ¿qué es lo que vamos a empezar a hacer? Hay muchos amigos que incluso rentaron una habitación de su hogar para decir, ok, yo me voy a ganar esta plata acá porque esta persona sí o sí tiene que dormir en un lugar. Y les tocaba pagar lo que fuera por estar acá, por estar en su concierto y por llegar a descansar a algún lugar. Era impresionante una habitación, $1.000.000. Una noche. No, esos eran Airbnb enteros, pero sí habían habitaciones, una cama, $1.500.000. La cama del cuarto de servicio. Con el chudo al lado. No, más. Par de cuartos útiles. Man, yo vi cuartos útiles. No, pero es que incluso el gremio de los moteles movilizó todo eso. El gremio de los moteles alquiló ese fin de semana sus habitaciones para eso, porque sabían que eso les iba a ingresar mucho más dinero. Entonces suspendieron los servicios por los cuales están. Sí, y alquilaron las habitaciones. No, y eso, al fin y al cabo, eso es algo que los beneficia a ellos, claro, de ingresos. Al final la planeación ayuda mucho. Yo conozco gente que vino de afuera de Medellín al concierto y ya llevaba un año antes pagaba el Airbnb y no le costaba nada. Claro. Y ya lo había pagado un año antes del Airbnb, que también entre comillas es un riesgo, pero se lo paga pues con cuota de cancelación por si algo y todo bien. Y pagaron por un hotel, 4 viejas, ¿cómo es? $500.000. Pues excelente. Claro. Todas las 4 pagan $500.000. Una noche, sí. Ni siquiera eso estaba cuando vinieron en el concierto. Las personas que no tenían dónde quedarse ni siquiera encontraban eso. Una persona, mucho más. No les daba, tocaba dormir debajo de un puente prácticamente. Tocaba dormir en sillita. Eso fue una locura. Eso fue una locura porque hay gente durmiendo en bancas, en parques. Y pues no lo grabaron, pero no sí los vi. Yo, por ejemplo, llegué el mismo día por la noche y gente durmiendo en los parques, en las sillas. Yo vi, ¿qué es esto? Y gente pues con maletas, con de todo. Y yo no llego un gamini, paila. Y suerte es que le digo, sí. No, o por ejemplo entra ahí también la parte de los revendedores, que obviamente como saben que todo el mundo, o bueno, la mayoría de personas quieren ir a este concierto, ponen los precios por allá en norte a 700, ponen los precios demasiado elevados. Al final la gráfica sube en la demanda, pues sube la demanda, la oferta es la misma, lo único que puede cambiar es el precio. Entonces eso es justamente eso, o sea, la demanda se aumentó de 5 a 30, un montón, pero el producto sigue siendo 5. No hay más. Total. Pues claro, entonces ahora lo mismo que pasa con los diseñadores, con los editores de video. Yo puedo hacer 5 videos, yo puedo vender 5 carpas, yo puedo vender 5 habitaciones. Me las voy a vender por el precio más alto que pueda, hasta donde logren pagar. Y ahí es que queda esa línea, esa gráfica así extendida y exagerada hacia el precio alto. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos y por vernos, gracias por acompañarnos en este capítulo de Economía para Idiotas. Básicamente tocamos muchos temas de comunicación, influencers, no sé, community managers, de todo, hablamos de absolutamente todo, así que los esperamos en un próximo capítulo y ya, muchas gracias.